Hola, vamos a corregir matemáticas. Ayer estuvimos viendo los periodos de tiempo mayores que el año. El lustro, 5 años. La década son 10 años. El siglo 100 y el milenio 1000. Esto ya hay que írselo aprendiendo de memoria. Siglo eran 100 años. ¿Ves? Del año 1 al 100 es el siglo 1. También aprendimos que los siglos tienen que ser en números romanos. ¿Y cómo se sabe a qué siglo pertenece un año? Pues se coge el primer dígito, el primer número del año, en este caso 7, le sumo 1 y da 8. Y si en vez de 3 dígitos como este, 1, 2 y 3, tiene 4, pues cogemos los dos últimos, 19, y le sumamos 1. Siempre hay que sumarle 1, aquí o aquí. 20, siglo 20. Ahora vamos a corregir las actividades. Para eso me las he traído aquí y aquí las corregimos mejor. La primera dice, 30 años, ¿cuántos lustros son? Pues la primera la he hecho gráficamente para que la comprendáis bien. Y las demás las haremos matemáticamente. 30 años, pues yo he puesto 30 veces la A. Cada A significa un año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta 30. He puesto 30 años. Y como un lustro son 5 años, pues he agrupado 5. Ya tengo un lustro. 5, tengo otro. 5, 5, 5 y 5. Agrupar de 5 en 5. Y ahora cuento. Aquí hay un lustro, 2, 3, 4, 5 y 6. Solución, 6 lustros. ¿Y cómo se hace matemáticamente? Pues como lo que estoy haciendo es 30 años, agruparlo de 5 en 5, pues agrupar de 5 en 5 es dividir entre 5. 30 entre 5 son 6 lustros. Voy a poner la solución aquí. 30 años son 6 lustros. Ahora lo voy a hacer aquí matemáticamente. 30 años, para saber cuántos lustros son, divido entre 5, porque un lustro son 5 años. Solución, 6 lustros. Vamos a ponerlo aquí. Lustros. 30 años son 6 lustros. Vamos con el B. Este es matemáticamente. 4 décadas. ¿Cuántos años son? Como una década son 10 años, pues habría que multiplicar por 10. 40. 4 décadas son 40 años. Este era muy sencillito, porque si una década son 10 años, 2 décadas son 20, 3 décadas 30 y 4 décadas serían 40 años. Vamos a copiar esto, a pegar y lo ponemos aquí. 40 años. El C, un siglo. Un siglo, ¿cuántas décadas son? Pues lo primero, años. Un siglo son 100 años. Y ahora, para pasar 100 años, saber cuántas décadas son, divido entre 10, porque una década son 10 años, por eso divido entre 10. ¿Cómo se divide entre 10? Pues echando 0. Siempre que dividimos entre la unidad seguida de 0, tachamos. Ahí, 1 y 1. Los mismos que tache en la parte derecha, tacho en la izquierda. Lo mismo en el divisor que en el dividendo. Solución, me quedan 10 décadas. Un siglo son 10 décadas. Vamos a ponerlo. Un siglo son 10 décadas. Un siglo 10 décadas. El D. 6 décadas.
¿Quieres saber cuántos lustros son? Pues como siempre, años. 6 décadas son 60 años. Y ahora, para pasarla a lustro, como un lustro son 5 años, que ya lo sabemos, pues divido entre 5. Es como si pusiera 60 años con las letras A, igual que al principio, y fuera agrupándolo de 5 en 5. Divido 60 entre 5 y me da 12 lustros. Así que vamos a ponerlo aquí. El E. 2 siglos. ¿Cuántos lustros son? Vamos a pasarlo a años. 2 siglos son 200 años. Y ahora para pasarlo a lustro hay que agruparlos otra vez de 5 en 5, dividir de 5 en 5. Divide 200 entre 5, os sale 40. Lo podéis hacer en un papelito aparte, con la calculadora. 40 lustros. Vamos a ponerlo aquí. 40 lustros. El último. Un milenio. Vamos a pasarlo a años. 1000 años. Y ahora a décadas. Pues para pasar a décadas lo que tengo es que agruparlo de 10 en 10. Porque una década son 10 años y agrupar es dividir. Vamos a tachar. Un 0 de aquí. Y un 0 de aquí. ¿Qué me queda? Pues me queda 100. 100 décadas. ¿Vale? Un milenio tiene 100 décadas. Vamos a ver. Un milenio tiene 100 décadas. Solucionado el 1. Vamos al 2. Entre el año 1970, que está aquí, 1970, y el año 2015, ¿cuántas décadas han transcurrido y cuántos lustros? Primero vamos a hacerlo gráficamente. Décadas son 10. Vamos a fijarnos que si aquí pone 1970 en esta rayita, aquí pone 1950. Pues esta rayita será 1960 y esta 1970. Es decir, que van de 10 en 10. Las rayas grandes van de 10 en 10, de década en década. Esta es 1980, 1990, 2000. Este es el 2010 y este sería el 2020. Y aquí queda el 2015. Pues si quiero contar las décadas, voy a contar de rayitas grande en grande. Aquí hay una década. Aquí hay otra, 2. Y lo voy a poner con esto. Aquí hay una década. Aquí hay otra, 2. Aquí hay otra, 3. Aquí hay otra, 4. Y media, porque esto es media década. Así que la solución del 2 sería entre 1970 y 2015 han transcurrido 4 décadas y media. ¿Os acordáis cuando dimos los números decimales? ¿Cómo era 4 décadas y media? 4,5 décadas. Recordad, unidad, esto eran décimas. 4,5 décadas o 4 décadas y media. Y la pregunta de cuántos lustros han transcurrido, voy a poner entre 1970 y 2015 han transcurrido. Vamos a ver, los lustros son 5 años. Si de rayita grande a rayita grande había 10,
pues las rayitas chiquitillas son de 5 en 5. Aquí es 1970, aquí sería 1975, aquí 1980, 1985, 1900